Bueno, buenas tardes a todos. Es un agrado iniciar esta sesión de POI una vez más, especialmente en esta oportunidad dedicado al mes del mar y en particular a las glorias navales de la batalla de la Rada de Iquique. Y es un placer introducir a don Antonio Chape Lufí, periodista, documentalista y biógrafo. Ha ejercido su labor periodística en diversos medios de comunicación como el Mercurio, Mega, Canal 13, Radio Cooperativa, entre otros. Es subteniente de reserva de la 9ª edición de la Armada de Chile. Actualmente ejerce labores de coaching para voceros y investigación histórica. Él nos va a hablar sobre los valores de Arturo Prat, que creo que es lo más importante que ha transmitido a la nacionalidad chilena. Y Arturo Prat tiene su nombre en la calle que es la continuación de Ahumada, que es la mayor distinción de la ciudad, que tradicionalmente todos los nombres del casco histórico tienen los nombres originales. Hay dos calles en la Alameda perpendiculares que son Arturo Prat y Serrano, que el país lo ha distinguido, y la mayoría de la tripulación del Esmeralda tiene sus nombres en la calle Exposición, están todos los nombres de la tripulación. Así que Maquinista Escobar y otros tienen sus nombres ahí colocados. Así que, Antonio, es un placer. Yo sé que muchos de los participantes ya te conocen, pero queremos darte las gracias por la oportunidad de dar este tributo a la Armada y en particular a Arturo Prat y sus valores, que creo que es lo que se ha cambiado un poco el título, y yo estoy más de acuerdo con el título nuevo que le di a Antonio. Gracias, Antonio. Profesor, muchas gracias. Damas y caballeros, buenas noches. Antes de comenzar, quisiera agradecer a Franca Opici y también a Rodolfo Saragoni, quienes se contactaron muy generosamente conmigo para pedirme que fuera parte de esta presentación hoy día, que para mí es realmente muy emocionante. Y inmediatamente les dije que sí. También a la directiva del POI, a todos los presentes, a algunas personas también que ubico muy bien, que ya estuve revisando el chat, y también a algunos marinos que también están aquí. Tal como dijo el profesor Saragoni, soy Antonio Chiappe Luffi, periodista, subteniente de la 9ª División de la Reserva Naval, y he preparado esta exposición para ustedes que se llama Prat, una persona como tú. ¿No? Originalmente era Prat, un héroe multidimensional, pero esto de una persona como tú fue una mutación que tuvo hace poco, y me parece que es el título más correcto. Todo en el marco del aniversario de las glorias navales de la Armada de Chile y de la conmemoración del 143 aniversario del combate naval de Iquique. Dicho esto, partimos. ¿Cuál es mi interés? Entregar a la audiencia una visión de Arturo Prat en áreas poco conocidas de su vida profesional y personal. Mostrar al héroe de Iquique como un ser humano común, sometido al mismo día a día que cualquiera de nosotros. Recordemos que él era una persona común y corriente y que en el momento correcto tomó la decisión que tomó, pero en función a una recia educación y también a valores muy importantes. Arturo Prat Chacón, 3 de abril de 1848 al 21 de mayo de 1879. Murió con algo más de 31 años. Casado con Carmela Carvajal, tuvo 3 hijos: Carmela del Carmen, Blanca Estela y Héctor Arturo. Fue el cuarto hijo de 8 hermanos. Y curiosamente, pese a ser el cuarto hijo de 8 hermanos, fue el primogénito porque los primeros 3 murieron. Y eso tiene que ver con las condiciones sanitarias propias de la época. Algunas dolencias que no se podían tratar con cierta complejidad, como ocurre, como ocurrió en muchas situaciones en pleno siglo antepasado y en el siglo pasado también. Y aquí vamos inmediatamente a dimensionar la forma de vida del héroe de Iquique con algo que, insisto, nos ha pasado a todos.
Esta es una foto de la Plaza de Armas de aproximadamente 1870, más o menos eso, pero me sirve para graficar que apenas 2 a 3 semanas después que se casó eh, Agustín Prat con Rosario Chacón, el negocio que tenían en Plaza de Armas se quemó. Y ese fue el negocio, el emprendimiento que tenían durante mucho tiempo, y eso significó que tuvieran que emigrar a Chillán, precisamente a la casa de uno de sus cuñados, uno de los hermanos de Rosario Chacón. Este niño, y aquí estoy usando un cómic que generó la Armada de Chile, donde se habla del héroe de Iquique en 3 fascinantes revistas, fue un niño enfermizo, como cualquiera de nosotros. ¿Ah? Y él tenía ciertas dolencias en el cuerpo y que fueron tratadas con un método que se llama Price-Knits, que son masajes con agua helada. Imagínense, en la época era la única forma de poder manejar un poco la situación familiar con este tipo de terapias en casa, ni hablar de hospitales y cosas por el estilo. Eso se hacía en casa. Así que ese niño desde chico entendió lo que era el rigor de buscar mejorar. Un niño enfermizo, como cualquiera, tuvo un hermano o algún familiar que también tenía estos problemas de salud, como cualquiera. Y aquí viene una parte que es probablemente bien poco conocida. Prat, estudiante acechado por el bullying. Todos nosotros conocemos a alguien, si es que no nosotros mismos, que hemos sido sometidos a alguna mecánica de bullying en algún momento. La diferencia está en que los que tenemos algunos años más encima, cuando uno le hacían bullying tenía que aguantar callado, tenía que arreglarse probablemente a la antigua. Imagínate en ese tiempo que era mucho más recio, ¿ah? Porque al final no había ningún tipo de protección en ninguna parte de parte de las entidades educacionales. Prat inició su vida escolar el 1 de junio de 1856 a la edad de 8 años. Su madre le enseñó a leer y escribir en casa. E ingresó a esta escuela de nombre La Campana, dirigida por don José Bernardo Suárez. ¿Qué ocurre aquí? Prat, al poco tiempo de empezar a estudiar, exhibe y demuestra sus dotes de gran estudioso, de una persona que le tenía mucho respeto a los estudios y al trabajo y a la evolución. Y como siempre en todas partes hay personas que no les gusta que uno destaque, y menos si es por ser un buen alumno. En buen rigor, el bullying se lo hicieron precisamente por eso, porque era una persona muy dedicada a sus deberes, a sus deberes. ¿Qué es lo que ocurre? Y en esta lámina, también entregada por estos cómics de la Armada de Chile, Prat se ve enfrentado a esta situación y va a un negocio de la esquina, al casero, podría decirse, de un emporio, y pide un machete. Y con ese machete sale a enfrentar a estos alumnos. En el momento que eso iba a ocurrir, un profesor se da cuenta de esto, interviene y rápidamente identifica qué es lo que había pasado, y Prat dice que solamente los había utilizado este machete para asustar, no con la finalidad de agredir, probablemente para generar una defensa antes que atacar, lo cual habla también de los valores, a pesar de su corta edad, que tenía, que antes de atacar sin razón, el hombre lo que hizo fue utilizar este elemento para generar respeto hacia él. Aquí viene otra parte importante. Aquí en el medio tenemos a Jacinto Chacón. A la derecha de Jacinto Chacón está Arturo Prat, y a la izquierda está Luis Uribe, que con el tiempo se van a dar cuenta que son casi parientes, porque lo que hace Jacinto Chacón es casarse con Rosario Orrego, que quedó viuda y tenía como hijo a Luis Uribe Chacón. Ahí hay un parentesco que lo vamos a destacar más adelante. ¿Qué es lo que ocurre? La situación económica de la familia Prat ya era compleja. Estaban viviendo ahí en el sur, en Chillán, y ya tenían problemas económicos. Y ellos tienen que desprenderse de la educación de su hijo, porque no lo podían mantener, no tenían cómo pagar esto. Y lo que hace el tío Jacinto Chacón es conseguir una beca para que ingrese a la escuela naval por un cupo por la región, 2 cupos por la región de Arauco, donde entran precisamente estos 2 niños. Aquí nuevamente vemos a una familia normal, común, como cualquiera de nosotros, que tiene que hacer un esfuerzo para generar educación y bienestar a sus hijos, y en este caso fue desprenderse dolorosamente de ellos, pero en vistas de un fin superior. Vamos ahora con Prat, esposo y padre, ausente por trabajo. Vean esta foto. Todos nosotros, tal cual como lo comenté el jueves de la semana pasada, tenemos una foto del asado donde deberíamos haber estado, del bautizo donde podríamos haber llegado, del matrimonio donde no pudimos estar. Y es precisamente esto lo que grafica. Esta es la casa quinta de Pedro Chacón, que los Chacón tienen una familia con ciertas comodidades,
que fue tomada en Valparaíso en 1871. Vamos a la siguiente, que es la misma pero ampliada. ¿Qué es lo importante aquí? Acá está Jacinto Chacón, está Agustín Prat, y tenemos a Rosario. Vamos a ir de izquierda a derecha, está Rosario, Agustín y Jacinto Chacón. ¿Dónde está Prat? Trabajando, como me ha tocado trabajar a mí, como les ha tocado trabajar a ustedes, como nos ha tocado trabajar a decenas de personas. Y no hemos perdido estas actividades. Aquí nuevamente tenemos que el héroe de Iquique se enfrenta a esta situación, de no poder estar en un momento agradable de su vida, en un momento social y familiar, porque tuvo que trabajar, como cualquiera de nosotros. Posteriormente, y esto, perdón, voy a retroceder, esto es 1871, él ya estaba, lo que se podría decir, cortejando, usando la palabra correcta, a Carmela Carvajal. Prat contrae matrimonio con Carmela Carvajal el 5 de mayo de 1873. Les paso el dato, en la Armada ese día es el Día de la Familia Naval, y se conmemora precisamente ese día. Y fue en la Iglesia del Espíritu Santo de Valparaíso, la luna de miel, Quillota y Cauquenes. Así de simple, así de sencillo. La primera hija que nace es Carmela de la Concepción, 5 de marzo de 1874 al 5 de diciembre de 1874. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Esta niña nace con algunos problemas de formación, tenía algunos problemas de hernias que no pudieron ser tratados, les insisto, por la situación médica normal de la época, de mediados del siglo antepasado. Y esta niña, en la medida que fue creciendo, fue manifestando más problemas de salud. Prat, embarcado, trabajando como cualquiera de nosotros, sufriendo desde lejos no poder estar con su esposa y con su hija. ¿Qué es lo que ocurre? Carmela, su esposa, le escribe varias cartas, las que son enviadas por barco, y le indica que su hija estaba empezando a presentar serios problemas de salud que se estaban agravando. Y cuando ocurre esto, Prat toma la decisión de volver. Era en el momento en que vuelve, que estaba destacado en el norte, al llegar a Valparaíso para luego ir a Santiago, se acerca un amigo de él, una persona con el cual tenía mucha cercanía, otro marino más, perdón, Juan José Latorre, y que le entrega una nota de condolencias. Entonces él recibe las condolencias antes de enterarse que su hija había fallecido. Un hombre que difícilmente pudo estar en el nacimiento de su hija, pero no pudo llegar ni a la muerte de su hija, ni mucho menos a la sepultación. Todos hemos faltado a algún compromiso, por alguna razón. Imagínense lo que le pasa a Arturo Prat con esto. Seguimos. Los hijos, aunque están al revés en las fotos, que nacen posteriormente, es Blanca Estela y Héctor Arturo. Blanca Estela, cuando muere su padre, el 21 de mayo de 1879, tiene escasamente 5 años y Héctor Arturo apenas 1 año. La niña tiene después, posteriormente, una vida tradicional, común y corriente de cualquier persona del siglo antepasado, y Héctor Arturo posteriormente se dedica a la abogacía y fue diplomático y también en algún momento, por esos rápidos cambios de gobiernos que hubo, también llegó a ser vicepresidente en algún momento. Seguimos. Prat, profesor. Prat no solamente se conformaba perdón, con entregar los máximos valores que podía generar desde la escuela naval, como humanista, como profesional, como un hombre de armas, sino que también se dedicó a ofrecer clases en forma gratuita de moral y naturalismo en la escuela nocturna para adultos Benjamin Franklin, escuela que aún continúa con ese mismo nombre, pero ya no en la misma ubicación. Era un hombre que hacía, por cierto, estas clases en forma gratuita con la finalidad de entregar a los menos afortunados de la sociedad, como ha ocurrido en todas partes del mundo, sus dotes, sus conocimientos, de manera de contribuir a la instrucción de personas que han tenido menos suerte en la vida. Y todo esto, les insisto y les remarco, en forma gratuita, después de su trabajo y de noche. Esta es una de tantas fotos que hay precisamente de ese proceso, no específicamente del momento en el cual Prat hacía clases. Prat, abogado. Prat fue el primer abogado que tuvo la Armada de Chile. Pero lo importante de esto, para que nos identifiquemos con el héroe del 21 de mayo, es que Prat y Carmela se vieron sometidos a un estrés económico. Les faltaba plata, así de simple, así de fácil. Y cuando a uno le falta dinero, tiene que buscar un segundo empleo para salir adelante, para sacar adelante su familia. Y ese estrés económico, donde simplemente no les alcanzaba, significó que Prat decidiera estudiar leyes, porque probablemente después de terminar su carrera naval, él iba a poder ejercer como abogado y eso iba a ser bastante mejor
pagado, retribuido en términos sociales y también monetarios de lo que podía ser una carrera naval. Él estudia en la escuela naval, pero en ese momento no existían, vamos a esperar que pase la ambulancia, ahí sí. En ese momento no existían las convalidaciones entre institutos educacionales, por consiguiente él tuvo que hacer el bachillerato y validar sus estudios en el Instituto Nacional. Luego estudia embarcado, o sea, cumple con su deber, con sus labores navales y luego trabaja en su carrera. Él no solamente estaba embarcado en algunas unidades navales, sino que básicamente en la Esmeralda, porque él tiene un amor de muchos años con la Esmeralda, porque ahí en algún momento funcionó la escuela naval. Originalmente la escuela naval estuvo primeramente en el barrio Almendral, más o menos donde está el Congreso actualmente, y después ha ido, mutó en varios lugares, pero él siempre estuvo cerca de la Esmeralda y estudiaba desde la Esmeralda. ¿Mm? En este recorte, Pratt se hace abogado del Mercurio. Pratt logra su título el 31 de julio de 1876, se gradúa en la Universidad de Chile. Su tesis de graduación fue sobre observaciones a la ley electoral vigente, y aquí me voy a tomar la libertad, no los puedo ver porque estoy con la presentación, pero quiero que reflexionemos sobre esto. En ese momento estaba vigente la Constitución de 1833, donde estaba el voto censitario, o sea, sufragaban aquellos que tenían una propiedad o pagaban impuestos por alguna actividad económica, que sepan leer y escribir, y siempre y cuando fueran hombres, no mujeres, hombres de más de 25 años o 21 si eran casados. Por favor, reflexionen en su fuero interno si cumplen hoy día con alguno de estos elementos. Descartemos lamentablemente, y sin el ánimo de ofender, sino que simplemente con la idea de instruir, que las mujeres aquí no estaban presentes. Las mujeres solamente estuvieron presentes a mediados del siglo pasado en las elecciones en forma completa, saliendo de regidores, diputados, senadores y presidentes. Entonces piensen ustedes si fuera 1800, si estuviéramos bajo la Constitución de 1833, si ustedes podían ir a votar. Posteriormente, en 1871 se hace una modificación a esta parte de la Constitución donde se elimina el voto censitario, o sea, solamente podían votar hombres que sepan leer y escribir y mayores de 21 años, y por cierto, 21 años también se mantenía que eran casados, nuevamente fuera. Ese era el panorama que estaba presente en el momento en que Pratt da su examen y habla precisamente de la ley electoral. En estas observaciones a la ley electoral vigente, que es la foto de la memoria de prueba de Arturo Prat Chacón, se habla precisamente de lo que apuntaba Prat. Mario Arnelo, profesor de la Universidad de Chile, señala que la tesis de Prat buscaba el voto universal. Y dentro del voto universal, de que todos pudieran votar, lo más importante para él no solamente era que estuvieran hombres y mujeres, sino que él hacía una gran reflexión, diciendo que cómo los partidos políticos podían elegir a sus representantes para que pudieran determinar el destino de tantos. Pratt abogaba por el voto universal y al mismo tiempo pedía que se eliminaran determinados tipos de argumentos y elementos que habían ahí que permitían que el gobierno de la época pudiera interceder a su favor en lo que sean los procesos electorales. Eso es muy importante. Pratt, un humanista que estaba dedicado a que el voto, que la civilidad fuera ejercida plenamente por cualquier persona que cumpliera con los requisitos y que fuera lo más amplio posible. Aquí vamos a hablar de este Pratt comprometido. Ya hemos hablado del profesor, de la persona que hizo bullying, y estamos hablando de Pratt, una persona que estaba comprometido con su trabajo, como estoy seguro que muchos de ustedes han estado comprometidos y que se han visto sometidos a algún tipo de estrés o situación que señalaba que tuvieron que entregar más de lo debido simplemente por respeto a su compromiso, que es su trabajo, el trabajo de todos nosotros. En este cuadro pintado por Thomas Summerscale, el 24 de mayo de 1877 se grafica en esta imagen un gran temporal que hubo en Valparaíso. Pratt, el 24 de mayo de 1877, fue hace poquito, 1 o 2 días atrás, conmemorando esta fecha, salva a la Esmeralda del hundimiento mientras era su segundo comandante y estaba enfermo. O sea, estaba alguien ya en la Esmeralda, porque un buque no se puede dejar de noche, uno tiene que haber guardia, alguien que tome decisiones. Y en este temporal, y aquí voy a pasar a la segunda lámina, ahí está ampliada en esta toma, por decirlo así, en esta ampliación, la Esmeralda. Pratt salva a la Esmeralda de un hundimiento. ¿Cómo lo logra? Enfermo. El hombre estaba con licencia, estaba en su casa, estaba reposando. Se entera de esto, ve que la Esmeralda estaba a punto de hundirse, se viste, toma un bote a remos para acercarse. Insisto, en la Esmeralda había tripulación, había quien podía hacer ese trabajo.
pero él fue a asistir. Y lo que hace es que como este bote a remos no se puede acercar, enfermo y todo se zambulle, se lanza al mar, trepa a través de una de las cuerdas, alguno de los cabos que habían ahí, y toma la decisión, una vez estando sobre la Esmeralda, de encallarla, que es aproximadamente en el sector del Almendral. Ahí es donde encallan la Esmeralda. Entonces aquí estamos hablando de una persona como cualquiera de ustedes, que en algún momento vieron que había algún problema en su trabajo y lejos de estar de vacaciones o con licencia, estoy seguro que se levantaron o hicieron un esfuerzo sacrificando probablemente a su familia para ir a cumplir con el deber. Seguimos. Prat, agente. Probablemente esta sea una de las fases menos conocidas de Arturo Prat y donde Prat hace funciones de inteligencia fuera del país. Antes de hablar de este punto, quiero ver esta diapo en la cual les exhibo en la pantalla, que pueden ver cómo era Chile antes de la Guerra del Pacífico. Según la Constitución de 1833, nosotros estábamos al norte como límite Copiapó. Después de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana en 1839, quedamos en el paralelo 24. Eso es al sur de Antofagasta aproximadamente. Pero antes de la Guerra del Pacífico, nosotros llegábamos hasta el Atlántico, la Patagonia era nuestra. ¿Y qué es lo que ocurre? Después de la guerra quedamos más o menos con la figura que tenemos hoy. En ese momento estaba la posibilidad de que pudiese haber una guerra, no con dos países, sino que con tres: Perú, Bolivia y Argentina. Y se sabe que Argentina había participado en un pacto secreto. El presidente de la época, Juan Domingo Sarmiento, insiste en poner este tratado y ratificarlo, este tratado de estos tres países contra Chile, y lo que busca es legalizarlo a través de su paso por el Poder Legislativo. Y lo que consigue es aprobarlo en la Cámara de Diputados. Juan Domingo Sarmiento, que estuvo aquí, Sarmiento, estuvo aquí en Chile exiliado y conociendo muy bien a Chile, se las ingenia para generar este sentimiento anti-país, anti-nuestro país, y es detenido antes de que ingrese al Senado, porque Brasil, al darse cuenta, dice: nosotros, si ustedes aprueban este tratado, nos vamos a aliar con Chile. Así que por eso, eso es una razón histórica por la cual Chile siempre ha tenido buenas relaciones con Brasil. Aquí tenemos el antes y el después de la guerra. Arturo Prat fue comisionado para hacer esta labor de agente, de levantar información. Y aquí tenemos un texto que se entrega al telegrafista, insisto, telégrafo, rayas y puntos, eso era como se comunicaba. El género epistolar, la carta también servía, pero la carta se tenía que dar toda vuelta. Y les recuerdo que aquí el cruce de los Andes, recién en los primeros 15 años del siglo pasado, recién estuvo el tren trasandino, así que todo era por barco, así que había que telegrafiar. Y aquí tenemos un despacho hecho el 26 de noviembre de 1878, donde señala el héroe de Iquique: buque alemán acompañado de uno de guerra argentino partió a cargar guano, que era un tesoro de la época, al Monte León, nuevas concesiones en la ruta de la Patagonia. Comuníquelo inmediatamente. Y firma Prat Chacón. Él no usó bajo ningún punto de vista un seudónimo. Él siempre se firmó como Prat, Arturo Prat Chacón, escritor, pero nunca usó un seudónimo. Para la comisión de eso, obviamente se le fue entregado dinero. Y este es el libro de actas. A los que han trabajado en el Estado saben que hay que rendir los dineros uno arriba de otro con toda la precisión posible, con todas las boletas. Bueno, en esta entrega donde se dice donde están los pasajes, donde está el cuadre, donde están todas las sumas y restas de los dineros, les puedo comentar que la Tesorería Fiscal de Valparaíso le entregó a Prat, antes de ir justamente a esta emisión, le entregó un total de 386 libras esterlinas, un dineral para la época. Y él devuelve 170 libras. Sé que a muchos les puede llamar la atención que devuelva el dinero, pero eso es lo normal. Uno tiene que cumplir con su deber, y dentro del deber está la honradez de cada uno de nosotros, ante nosotros mismos, y no solamente ante nuestros empleadores, sino que también ante la patria. Ese es dinero fiscal. Y hay muchos que les puede sorprender que alguien devuelva dinero. Arturo Prat lo hizo. Arturo Prat no se quedó con ningún peso, con ninguna libra esterlina. Él se fue con 45 en metal, en dinero físico, y el otro era un pagaré que tenía que lo cobró, de hecho, en un banco en Argentina. Entonces, aquí tenemos nuevamente el aplomo moral.
del héroe de la Esmeralda, en el cual demuestra que él termina de hacer su pega, la hace bien, entrega todo y además rinde el dinero que le sobra. Perfectamente, en situación como esa se lo podría haber quedado, como cualquiera podría haberlo hecho, pero ahí está el baluarte moral de este marino que entrega el dinero que le queda de excedente de esta operación. Prat de estratega, tal como ustedes, personas que nos están escuchando, en algún momento nos hemos visto enfrentados a una situación donde vamos a tener que generar una estrategia para exhibir nuestro potencial, para exhibir nuestro trabajo. Y Prat lo hizo. Prat sabía, en el momento en que es dejado junto a la Covadonga, les hago el dato, Prat fue designado primero a la Covadonga y solamente 11 días antes del combate naval de Iquique es destinado a la Esmeralda. Entonces, si tú sabes que existe la posibilidad de enfrentar con los blindados más grandes que tiene, en este caso, Perú, que eran lo más moderno que había en Sudamérica, lo más moderno, tú sabes que tienes que enfrentarte con una estrategia diferente. Buques de madera contra un buque de acero, no había nada que hacer, pero había que preparar una estrategia. Y antes de eso quiero comentarles lo siguiente. Esta es la Esmeralda. 20 cañones, aproximadamente, porque la Esmeralda sufrió distintas modificaciones, entre a 8 a 10 troneras. Troneras son los rectángulos, los cuadraditos por donde salen los cañones. Un motor a vapor bastante lento, a 2 calderas, y también tenía velas. Pero tenía cañones pequeños, cañones que lanzaban una munición, háganse la idea que del diámetro, de la consistencia en volumen de una pelota de fútbol. Y eso no tenía explosivo, era fierro. Eso si era disparado pasaba por la madera, pero no estallaba. ¿Mm? Y aquí tienen a la sencilla Covadonga, que se la arrebatamos en 1865, la guerra contra España a los españoles, donde Prat participa en ese abordaje. La Covadonga tenía 3 cañones, babor, estribor, izquierda y derecha, y uno movible que podía estar en popa o en proa. 3 cañones, solamente eso, y un barco muy sencillo. Y este es el Huáscar, un navío a vapor en la parte delantera, en la parte de la proa, la prominencia del espolón tan temido, una máquina a toda prueba, inglesa, nueva, porque estaba el Manco Cápac, que también eran monitores. Les incito el dato de monitores porque son buques pequeños. El monitor, el Manco Cápac y otros monitores más que tenía Argentina, salvo la independencia, eran buques usados que se los compraron a americanos. Y son llamados monitores porque son de bajo calado, justamente para entrar en ríos. Esta tremenda máquina, esta tremenda bestia, tenía esto. Esta es una foto real del Huáscar que está asentado en Talcahuano. Ese cañón enorme que disparaba municiones de casi 100 kilos, rotaba, que era una novedad para la época. Aquí, ustedes pueden ver, está el cañón en la boca de izquierda y derecha, y sobre ella hay una especie de cabina, que se alcanzan a ver unas ranuras, es donde el comandante del buque, en este caso Grau, dirigía el combate. Es ahí donde asesta un disparo y termina con la vida de él. Pero este cañón era rotatorio y lanzaba no solamente una bala, sino que esa bala tenía explosivo. Era el temido, la temida munición Palliser, que era capaz de destruir acero. O sea, era un buque de acero que le disparaba a otros buques de acero y podía romper la coraza de acero. Imagínense la Esmeralda. Además tenía la temida ametralladora Gatling. En la parte superior se ponía la munición y al lado derecho se ponía una manivela. Y eso era una ametralladora de repetición, cuando en ese tiempo solamente se disparaban fusiles. Es una ametralladora de repetición que ahora está en la cubierta del Huáscar, pero estaba en la cofa, que es en el palo mayor, en la parte más alta. Ahí estaba apuntando, generando un daño y una destrucción enorme a cualquier persona que le pudiera disparar. Entonces, teniendo estos antecedentes en contra, ¿qué es lo que hace Prat? Diseña una estrategia, como lo han hecho todos ustedes, para hacer que su trabajo, su cumplimiento con el deber fuera lo mejor posible. Él se acerca a la playa en Iquique y pone a su banda de estribor a la Independencia y al Huáscar. ¿Por qué? Porque con eso se defiende que los buques peruanos dispararan hacia la Esmeralda porque podían generar daño en tierra. Obviamente que después de esos disparos que se hicieron desde tierra, en esta estrategia le salieron cara a la Covadonga y al Huáscar. De hecho, hubo mucha munición que aceptaron, pero el principio fue eso. El hombre, ante una posibilidad de dificultad que lo podían destruir, pone a su costado de estribor, hacia el lado derecho, a la población para que el Huáscar no le disparara. Prat cumple con su deber, como cualquiera de nosotros, como tú o como yo, sale a cumplir con su deber. Esta frase
La contienda es desigual, nunca se ha arriado nuestra bandera ante el enemigo y espero que no sea esta la ocasión de hacerlo. Y mientras yo viva, esa bandera flameará en su lugar. Y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. Esa frase es una declaración de principio, hablando en el mundo civil, diciendo, esto es lo que vamos a hacer y yo estoy seguro que si yo no estoy, quienes están conmigo van a tomar el liderazgo, y van a hacer su trabajo de la mejor manera posible, cumplir con el deber y defender el mar de Chile. Después de la frase humos al norte, que la dicen desde la Covadonga, 6:30 de la mañana, Prat ordena vestirse a sus oficiales con su mejor ropa. Si vas a enfrentar un gran desafío en tu vida, te preparas, no solamente en lo moral, no solamente en términos de estrategia, sino que además te vistes bien. ¿Ah? Y además preguntan por el almuerzo. Almuerzo en la Marina en esa época era el desayuno, después venía la comida, después la cena. Y sobre esta bandera chilena, que les paso el dato, esta bandera chilena existe y es el pabellón de combate, la bandera de guerra de la Covadonga, que está en el Museo Naval de Valparaíso. Ojalá puedan ir a verla alguna vez. Prat salta a la gloria junto con el sargento Juan de Dios Aldea. La Esmeralda recibió, contado esto por un periodista que estaba precisamente a bordo del Huáscar, ¿ah? Julio Reyes, del diario La Opinión Nacional, a bordo del Huáscar, contó 76 disparos desde tierra a la Esmeralda. Y el Huáscar tuvo muy mala puntería por falta de entrenamiento y también porque el mar estaba, desde la zona que estaba disparando, bastante más movido. Prat debe haber tenido, en la Esmeralda, un orden de acierto como de el 60%. Cada vez que disparaban, usualmente acertaban, pero disparaban una bola de acero y contra el revestimiento de acero. Contra el Huáscar no había nada que hacer. ¿Mm? El Huáscar asesta un golpe antes de embestir a la Esmeralda, perdón, a la Covadonga, y en el momento de embestir, el Huáscar da 3 espolonazos, y en embestir, en ese proceso, cada vez que embestía, disparaba esos cañones, o sea, no solamente chocaba a la Esmeralda, sino que además disparaba los cañones. En el primer embiste, en el primer golpe que le da el Huáscar, se calcula que mató a 50 personas con esos disparos. En ese momento, Prat decide saltar a la gloria junto al sargento Aldea y también a Atanasio Canave que salta junto con Prat, pero cae al agua. Pero después se encarama en el Huáscar y muere en cubierta, y eso está en el folio 64 de la bitácora del Huáscar. Ese es un dato que está súper certero. Fueron 3, pero los que caen precisamente en la cubierta del Huáscar fueron 2. El sargento Aldea, que recibe un balazo y agoniza 3 días prácticamente. Prat salta, y en el momento en que salta recibe un disparo en el abdomen y después un balazo en la cabeza. Esta es una foto del lugar donde cayó físicamente Arturo Prat, en la cubierta del Huáscar. Él muere sobre el Huáscar. Se produce un proceso de reflexión. El Huáscar se retira, y al retirarse Grau les da un tiempo para la reflexión. Y aquí viene el heroísmo de la tripulación que, en virtud de lo que su jefe, su comandante les dice, ustedes sabrán cumplir con su deber, ellos toman una decisión. En ese momento en que el Huáscar se retira y les dice, comandante Grau dice, sostiene, ya les matamos a su comandante, los espoloneamos, aunque no se provocó mucho daño, y les disparamos y matamos mucha gente, ahora se van a rendir. ¿Qué es lo que hace Luis Uribe, el segundo comandante? Manda a clavar una tercera bandera para indicar que no se iban a rendir. Todo esto a vista y paciencia de la tripulación del Huáscar. En este cuadro de Thomas Somerscale también, quiero que vean, al lado izquierdo, al lado derecho el Huáscar y al lado izquierdo la Esmeralda. El Huáscar, ustedes pueden ver, tiene 2 banderas. Uno es el pabellón de combate y la segunda bandera es que en caso de que el pabellón de combate caiga, no se interprete como rendición. Si uno baja la bandera o cae la bandera, es rendición. Por eso siempre se ponían 2 banderas en estos combates más antiguos. Hablamos de desde 1830 hacia atrás. Y ustedes pueden ver en esta ampliación que primero está la bandera chilena, el pabellón de combate, y la tercera bandera que mandó a clavar precisamente el segundo comandante de la Esmeralda. Aquí nadie se rinde, todos vamos a cumplir con nuestro deber y vamos a seguir el ejemplo de nuestro comandante. En este segundo embiste, que tiene la misma mecánica, el golpe con la unidad naval y después, y al mismo tiempo un cañonazo, saltan otros 12 marinos a la gloria liderados por Ignacio Serrano. Herido tras ser llevado a una improvisada enfermería, intenta quemar el Huáscar. O sea, no solamente estaba herido, sino que el tipo, en el cumplimiento del deber, el teniente Serrano intenta hacer aún más daño.
Ellos tenían esa misión, abordar el Huáscar. Abordar el Huáscar, un buque de metal contra un buque de madera, era la única opción que se tenían, porque a cañonazos no iba a haber ninguna posibilidad de conseguir alguna victoria. Ahora, ustedes me preguntarán, o más de algunos se preguntan, ¿por qué saltan en el primer embiste solamente 2 personas, 3? Al lado de Prat está siempre un puesto que se cubría en esa época, que era el de tambor o corneta, y ahí estaba el corneta Cabrales, un niño de 15 años, y que en el momento de que Prat decide saltar al abordaje, el corneta Cabrales interpreta ese comando del comandante Prat con un tono de melodía, con una melodía determinada, un zafarrancho de combate, etc. Y en el momento en que va a interpretar esa melodía, uno de los cañones del Huáscar, al disparar, lamentablemente le quita la vida. El niño recibió un balazo en el cuerpo, eso lo mutiló prácticamente, y después hay una segunda persona que también le toma el puesto. La Esmeralda se hunde con el pabellón al tope y el guardiamarina Riquelme dispara el último cañonazo. La Esmeralda se hunde a las 12:10, ese reloj es de la Esmeralda, que fue rescatado en una misión encabezada por un buzo inglés, pocos años después de que termina la Guerra del Pacífico, y rescata este y otros objetos. 12:10 se hunde la gloriosa Esmeralda. Una vez que termina este proceso, el Huáscar, en un acto que es poco común ahora, pero muy común en la guerra antigua, y en especial en el comandante Grau, que era llamado el Caballero de los Mares, lanza una serie de botes salvavidas para recoger a la tripulación de la Esmeralda, la que luego, 7, 8 de la tarde, las va a dejar al puerto de Iquique. Grau lo que hace es enviar a la viuda algunas pertenencias personales y el sable desenvainado. Este es un escapulario que tenía Prat, escapulario que hizo Carmela Carvajal, y que se exhibe actualmente en el museo, en el Museo del Templo Votivo Maipú. Aquí viene un detalle importante. Cada vez que hay un ataque, una toma de poder, un abordaje, la tripulación se queda con buena parte de los bienes del otro buque. Eso ha pasado siempre y esa es la historia de la vida. Y esta es la espada del capitán Arturo Prat Chacón, que está expuesta en la Escuela Naval. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Y para eso voy a usar esta película, Master and Commander, que es buenísima. El que la pueda ver, véala, por favor. Aquí el buque inglés se enfrenta al Aquerón francés. Y una vez que termina el combate, el capitán Russell Crouch, en este caso, va a demandar por derecho propio la espada del capitán del buque derrotado. ¿Cuál es el punto aquí? Se le entrega la espada sin envainar, desenfundada, lo cual significa que el comandante Prat muere en combate. Lo que hace Grau es devolver estas pertenencias a la viuda de Prat, y lo que hace es precisamente entregarle la espada desenvainada, con la cual le da una señal a su esposa, porque aquí no hubo muchísimos problemas de comunicación. El resultado del combate naval de Iquique se sabe con cierta certeza aproximadamente después de 10 días. Pero él tiene la gentileza de devolverle la espada. Ahora, antes de esto, quisiera comentarles que Miguel Grau, el Caballero de los Mares, como era conocido, hace esto primero porque era una persona educada, una persona correcta, y le insisto, podría haberse quedado con la espada. Pero Oscar Biel, que era chileno, estaba casado con la hermana de Miguel Grau. Entonces, Mercedes Cabrero, que era esta esposa del marino Oscar Biel, la hermana, Dolores Cabrero, estaba casada con el comandante Grau. O sea, habían concuñados chilenos, lo cual también precipita un poco esta decisión, pero les insisto, esto podría ser perfectamente una decisión de haberme quedado con la espada y sacaba. Y le manda también una carta bellísima que se la recomendaría ver, que está dispuesta en internet. Entonces, se le entrega la espada, se le envía a la viuda de Prat desenfundada, señalándole que el hombre, que el héroe de Iquique murió con honor. La frase es, sobre respecto a la espalda, es: no me desenvaines sin razón y siempre enfúndame con honor. Y ahí está, el honor. Sigue el combate y la Covadonga deja fuera al buque más grande de los peruanos, que es la Independencia. Con esto, cerca del 40% del poder naval de los peruanos termina. Y solamente con 3 cañones, la Covadonga, con 3 cañones, que la lleva hasta el sector de Punta Gruesa por sectores más bajos, donde definitivamente encalla, y con 3 humildes cañones, el capitán Condel termina por sepultar las posibilidades de un éxito superior en lo que podría ser esto. El dato es que la Independencia navegaba 15 nudos y la Covadonga a 5, si ustedes los ponen en la misma zona. Y al partir, si la Independencia le hubiera dado 1 hora de ventaja a la Covadonga, la pilla en 20 minutos. Así de simple. Bueno,
vamos a la parte más triste de esto, que Prat fue sepultado por un ciudadano español, Eduardo Llanos. En este dibujo de la época es dejado el cuerpo de Serrano, Prat, el cuerpo agonizante del sargento Aldea y todos los sobrevivientes de la tragedia. Ellos estuvieron presos en el cuartel de bomberos y luego llevados a la aduana y algunos a Tarija, más al norte en Perú. Prat, Aldea y Serrano fueron sepultados, y esta es la foto de la sepultación, pueden ver a mano derecha a Ignacio Serrano, en la foto de la sepultación de la época, y luego llegados hasta la iglesia mayor de Iquique, no estuvieron todo el tiempo sepultados en tierra. Esto produjo un enorme sentimiento patriótico, donde se llenan los cuarteles de personas para enfrentar a Perú y Bolivia. Guerra a Bolivia, Chile llama a sus hijos a las armas, en el regimiento cuarto de línea de la calle Recoleta se admiten voluntarios y enganchados hasta 600, y eso en todo el país. Se produce un enorme fervor popular por la muerte de Prat y genera un alto sentido patriótico. Se genera una colecta y por erogación voluntaria se construye un monumento y cripta. Abajo están los restos de los héroes, y se inaugura el 21 de mayo de 1886. Recién en 1888, Prat y todas las personas que habían muerto, todos los tripulantes que habían muerto en la Esmeralda, son llevados recién en 1888 desde Iquique a Valparaíso en el Huáscar, y todo esto escoltado por la Escuadra Nacional. Ahí se alcanzan a ver los féretros en un muelle que probablemente debe haber sido Barón, para dejar los restos ya en tierra. Curiosamente, Prat es velado en la iglesia del Espíritu Santo, en la misma iglesia donde se casó. Aquí pueden ver una toma de la nave central, donde están los restos de los héroes de Iquique siendo velados en forma multitudinaria por el pueblo de Chile. El funeral es multitudinario en Valparaíso, enorme, una enorme cantidad de gente presente. Y Prat, Aldea y Serrano son sepultados recién en 1888. Una vez que se conoce la historia del combate naval de Iquique y de Punta Gruesa, esto trasciende al mundo y Prat se convierte en un héroe referente para Chile y para todo el orbe. El ejemplo de esto es que Prat es homenajeado por los japoneses en el equivalente a la Escuela Naval de Japón, junto al almirante Horacio Nelson y al almirante Eiichiro Togo. Bueno, Nelson todos sabemos la trascendencia que tuvo. Y el almirante Eiichiro Togo se enfrentó con los rusos. Y curiosamente, por eso tiene Chile tan buenas relaciones marítimas con Japón, lo hace en un buque chileno. El dato es, nosotros en Chile tenemos 6 esmeraldas. La esmeralda que le capturamos a los peruanos, a los españoles en el Callao, la esmeralda gloriosa de Iquique, 3 buques acorazados también llamados esmeralda, y también el 6º que es la esmeralda del buque escuela. Uno de los acorazados fue vendido en un dinero muy bajo a los japoneses, y en ese buque acorazado el almirante Togo se enfrenta a los rusos. Entonces Prat es homenajeado por los japoneses. ¿Y por qué? Porque los japoneses se dieron cuenta que Nelson, el almirante Nelson, el almirante Togo y nuestro Arturo Prat tenía las 7 virtudes del guerrero del código de Bushido: rectitud, cortesía, valor, honor, benevolencia, honestidad y lealtad. Ya llegando al final de la presentación, quería mostrarle esto que está presente en la Escuela Naval y que es una frase muy común de Arturo Prat: Dios nos guía, lo que sucede es siempre lo mejor que debe suceder. Al final, en esta disertación que se llama Prat, una persona como tú, yo cambio el título a Prat es una persona como tú. Siendo joven, Arturo Prat sufre bullying. Tuvo que estudiar fuera de casa y con una beca, porque los ingresos familiares no eran suficientes. El esposo pierde a su primera hija y no pudo estar en ese momento. Debe conseguir un segundo empleo, como muchos de nosotros, porque sus rentas eran bajas. Comparte sus conocimientos, sus talentos en forma gratuita con los menos afortunados. Es enviado a una comisión de servicio y devuelve el dinero sobrante. Y finalmente logra traspasar su liderazgo y amor a la patria a su tripulación, que es su grupo de trabajo. Aquí la importancia de ser un buen ciudadano. ¿Dónde parte un buen ciudadano? En la casa. Con lo que nos dijo el papá, con lo que nos dijo la mamá, con los ejemplos que vemos de nuestros abuelos, de nuestros nonos, donde había rectitud y moral. Luego la formación, un buen colegio. En este caso, Arturo Prat tuvo la suerte de estar en la Escuela Naval, donde sí hubo una exposición permanente a todo lo que son los valores y el amor a la patria. Y en especial, ya cuando uno tiene la formación y los talentos heredados de su familia, buscar siempre ser una persona de bien. Todos tenemos algo de Prat y todos podemos ser héroes en nuestras respectivas tareas. Finalmente, con esta última foto, sacada el 26 de marzo de 1879, la última foto de Arturo Prat,
en la calle San Juan de Dios, lo que hoy es Conde el 41. Por favor, espero sus preguntas. Bien, muchas gracias, Antonio. Muy valiosa tu presentación. Conocimos dimensiones que no teníamos, alguna mega inédita para mi caso. Le vamos a hacer la palabra a Franca para que coordine las preguntas. Ahí sí, Hola, aquí estoy. acá. Ya. Vamos a ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera enviar? ¿Cuánta gente? Decir? No, yo quería hacer un comentario porque Antonio mencionó la iglesia Espíritu Santo. Sí, señor. Era la iglesia más importante de Valparaíso. Se hacían todos los desfiles en esa iglesia. Está en la calle Bondel, que mencionó Antonio. Cruzando la calle, más o menos, donde fue la primera casa de Arturo Prat, donde está el Club Naval hoy día. El Club Naval, precisamente. Ahí estaba la primera casa en Valparaíso. También y se fue una casa arrendada. Claro. Y una iglesia muy importante, y cuando Juan Arroz destinó su fortuna, se construyó la catedral en la misma plaza y se demolió. Lamentablemente esa iglesia, diseñada por Fermín Beazeta, así que una iglesia muy importante. Franca. Sí, yo desafortunadamente como me salí y volví a entrar, perdí el chat. Así que si había alguna pregunta en el chat, por favor, aquí hay una pregunta y dale, después te devuelvo inmediatamente a ti. ¿Cómo hay una pregunta de Irene. ¿Cómo compatibilizar? No, de Ítalo. Bueno. Soy yo. Ítalo, Bueno. aquí estoy en el computador de mi señora. Ok. ¿Cómo compatibilizaba su tiempo de estudiante y marino? Era obviamente un estudiante libre, era probablemente uno de los primeros estudiantes remotos que tuvo el país. ¿Ah? Eso es importante. Cumple con su trabajo, cumple con su deber a bordo de la Esmeralda como marino destacado precisamente en la unidad y también como profesor, porque en ese tiempo la escuela naval estaba en la Esmeralda, y lo tiene que hacer exámenes libres que los iba a hacer en forma regular a la Facultad de Derecho en Santiago. Gracias. Mira, el Ítalo. ¿Puedo hacer un comentario al respecto? Lo escucho. ¿Puedo hacer un comentario al respecto de Prat? Sí, dale. Yo el 21 de mayo no pude viajar a Valparaíso, me habría encantado ir a la ceremonia del 21 de mayo, pero lo vi por televisión. Y la verdad, se lo digo sinceramente, me emocionó ver ese homenaje a esa ceremonia. Y salto, ¿no es cierto? Para allá voy y me salta a la mente que por Dios, un momento que estamos viviendo donde los valores de patriotismo, de chilenidad, están en juego. No quiero entrar en discusiones políticas, pero quiero ser sincero y probablemente mucha gente va a estar de acuerdo conmigo. Hay los momentos y veo el futuro de Chile con mucho pesimismo. Nuestra juventud probablemente no tiene idea de lo que significa la vida y el legado de Arturo Prat. La juventud de ahora no tiene idea, no ha leído, ¿no es cierto?, los detalles mínimos de la batalla donde se hundió a la Esmeralda, y menos los detalles que hoy día nos ha presentado nuestro amigo Antonio Capria, le agradezco, ¿no es cierto?, del perfil y la dimensión humana de Prat. Pero vuelvo a insistir, estoy pesimista del futuro, porque la juventud nuestra en este momento, veamos, miren la Universidad de Chile, por favor, la Universidad de Chile, el campo Gómez Milla tomado, el Instituto Nacional tomado, etcétera, etcétera. Por Dios que estoy preocupado por el futuro de Chile. Estamos terriblemente complicados
y a puertas de un gran desastre para nuestra patria. Y yo agradezco porque esta presentación que hacen aquí, a uno le hacen resaltar esos valores que desgraciadamente, creo yo, se están perdiendo. Perdónenme que sea sincero, yo sé que probablemente hay gente que no va a estar de acuerdo conmigo, pero que tienen que respetar este pensamiento, ya que todavía estamos en una democracia y que ojalá no se pierda. Le agradezco sus palabras. Partamos por aquí. Prat es una persona como tú. De aquí podemos tomar mucho e inspirarnos. Aquí hay una pregunta, me voy a tomar la libertad de contestarla. Yo iba a leer, Eduardo, dale. ¿no? Tengo una curiosidad. ¿Sabe usted si el capitán Prat tuvo alguna oportunidad de viajar al extranjero o si hizo alguna pasantía, por ejemplo, en Inglaterra? No. Solamente estuvo en Chile y en Argentina y en Uruguay, porque él llega a hacer las labores de inteligencia de Uruguay y después pasa a Argentina. Y en ese tiempo no era como muy común tener un viaje, y esta fue una persona que se dedicó 100% a su trabajo naval, a su familia, y que murió muy joven. Viajar en esa época, o sea, piensen que la luna de miel fue en Quillota, en Cauquenes, la sencillez del marino, la sencillez de los recursos. Y un viaje al extranjero menos. Un dato que también me gustaría comentarles, que son dos muy importantes que tienen que ver. Prat se conocía con Grau. Ellos habían combatido, en algún momento compartieron su desarrollo naval militar en la guerra contra España, 1865-1866, cuando nosotros por un sentimiento americanista apoyamos a Perú y a Bolivia en algunas demandas, o sea, unas demandas que injustamente les hizo España. Y ese fue el bombardeo en Valparaíso. Hay un par de relojes que todavía tienen unas marcas tremendas de cañones. Y la otra cosa, la Esmeralda, en el timón, tenía dos palabras que decía Gloria Victoria. Y que es usualmente que tengan alguna denominación, en ese tiempo los barcos de la Armada de Chile. Gloria Victoria. Y ese Gloria Victoria se le pone porque precisamente ese era el santo y seña con el cual Thomas Cochrane se toma la primera Esmeralda en el Callao. El santo y seña, la contraseña entre los chilenos era Gloria y Victoria. Por eso se le pone a la primera Esmeralda y después en honor a esa primera Esmeralda se le entrega la segunda Esmeralda. ¿Alguna otra pregunta? No, Antonio, si te puedes referir al monumento cripta que fue, como dijiste tú, por erogación popular, que Sí, mostraba todo el patriotismo, no, y además está el monumento de Cochrane, está en la Plaza Sotomayor y lo removieron para poner la cripta. Bueno, ese es un monumento cripto, o sea, no solamente ahí hay una manifestación a un acto heroico, sino que además ahí está la tumba de buena parte de los tripulantes de la Esmeralda y de la Covadonga. El último fue Wenceslao Vargas, que fue un marinero que murió muy avanzado en edad y que fue uno de los últimos en ingresar. Y ese monumento se construye con erogación popular, o sea, la gente pone dinero. Ahí se juntaron alrededor de 80.000 pesos oro, un dineral, les insisto, un dineral. Y el Estado pone alrededor de 45.000 pesos y el resto solamente de donaciones, de gente emocionada. Y estamos hablando de un país pobre. Nosotros tuvimos cierta riqueza después de que ganamos la guerra del Pacífico y nos quedamos en plenitud con el salitre. Antes era un país que nos iba más o menos nomás, y que la pobreza del país se reflejaba en todas sus instituciones. Entonces, que haya salido esa enorme cantidad de dinero para este monumento es porque la gente estaba convencida de que el acto heroico, al cual Prat es protagonista, y al mismo tiempo también que es la victoria probablemente más consistente que tuvo Chile en ese momento, que fue el dejar a la Covadonga fuera de combate, fueron conocidos, y eso genera obviamente un gran amor por esta gesta heroica y que seguimos respetando hasta este momento. Yo diría que hay la nobleza. A Grau se le quita la victoria, porque al final termina hundiendo la Esmeralda, pero se le quita la victoria precisamente no solamente por el acto heroico de Prat, que es conocido después, sino que porque se le hunde a Perú, se le hunde la independencia, que era un buque gigantesco. La Esmeralda nuestra tenía 800 toneladas de peso, para que nos hagamos una idea. El Huáscar el doble.
Y la independencia, el triple de la Esmeralda. Y es más, la independencia que había era un buque que en ese momento podía llevar transporte militar, podía llevar gente, no solamente la tripulación, o sea, era un buque de desembarco gigantesco. Y con 3 cañones y la astucia de Carlos Condel, la dejamos fuera de combate. Antonio, hola, Sí. ¿cómo estás? Winnie. Oye, Antonio, ¿qué se sabe de los descendientes de Arturo, de estos 2 hijos que él tuvo? Lamentablemente la primera falleció. Claro, la descendencia se pierde por el lado de Blanca Estela, se perdió el apellido, pero después Arturo tuvo, Héctor Arturo tuvo 2 hijos, y el apellido siempre ha estado presente y relacionado a la Marina. De hecho, el nieto de Prat fue el que dona la espada, la entrega una vez que muere, se la cede a la escuela, a la Armada de Chile, y está ahí en un lugar especial que tiene la Escuela Naval y que se puede visitar con bastante facilidad en el momento correcto. Hay una descendencia, pero se pierde el 50% precisamente porque, como siempre ha pasado, el apellido se pierde con las mujeres. Pero han estado siempre presentes y siempre colaborando, y los restos de la familia Prat, si mal no recuerdo, están en Valparaíso en el cementerio 1, se pueden ir a ver con mucha facilidad, con mucha facilidad. Sí, Estoy con mi sobrina acá, Antonio, y está impresionada de conocer la historia de Prat. Dice que nunca había escuchado de este punto de vista la historia y quién fue Arturo Prat, su valentía. Bueno, dile a tu sobrina que está al lado que Prat es una persona como ella, como cualquiera de nosotros, que hizo siempre un máximo esfuerzo. Pensemos en un acto tan simple y administrativo como: te doy dinero para que vayas a trabajar, a cumplir con tu deber, y después yo lo devuelvo lo que me sobró. Está lleno de ejemplos, lleno, no puedo decirlos, pero todos sabemos que está lleno de ejemplos en el mundo privado y en el mundo fiscal, donde eso no ha ocurrido. Aquí tenemos una persona que lo hizo. Y es una cosa que hay que demostrar, hay que contarle a la gente, que es algo, no es fuera de serie, es lo que corresponde. Simplemente cumplir con el deber, nada más. No es para ponerle una medalla, hizo su pega. 31 años, eso también la tiene impresionada. Apenas 31 años. Y mira, hay muchas imágenes, de hecho, la primera imagen, bueno, lo pueden ver, Prat tiene 2 condecoraciones. Curiosamente, las condecoraciones son peruanas y bolivianas. En la guerra contra España, Perú y Bolivia actuaron con Chile contra España, cada uno condecoró a Prat. Esas son las 2 únicas medallas que tiene, digamos, en una de tantas pinturas que hay por ahí. Ese es un dato también relevante. Tiene una carrera naval tan intensa. O sea, la Covadonga se la toma él junto con otras personas. Y tuvo una carrera tan intensa naval que en breve tiempo, me refiero que no hubo tiempo para mayores acciones de premiación, sino que simplemente el héroe de Iquique se encargó de hacer bien su trabajo, de impresionar bien a su tripulación y generar un ejemplo que persiste hasta el día de hoy. Estamos hablando, tenemos otros héroes navales, tenemos otros héroes militares, bueno, el sargento Aldea, quien salta con él, y saltan ahí Prat con una espada, con una pistola, y después los otros con chuzos, picotas, chuzos y hachas. Se produce una compenetración, y en corto tiempo, porque Prat, si bien era conocido dentro del sistema naval, porque estaban todos en la misma armada, y Prat ubicaba más o menos a la misma persona, pero no tenía la misma tripulación siempre. Prat llega 11 días antes del combate naval de Iquique a la Esmeralda, pero pudo impactar a su tripulación, no solamente porque estaban educados en la misma casa matriz, todos en la escuela naval, sino que porque su ejemplo normal, constante del día a día, hizo que se rápidamente generara un respeto, una cohesión y una voluntad de liderazgo y de seguirlo a él ante cualquier situación. Sí. Antonio, te quiero Aquí hacer hay una pregunta que dice, perdona Rodolfo, ¿cuál es la No, relación de la escultura La Defensa de Rodin, que está en Viña del Mar, con Arturo Prat? La desconozco absolutamente. No, Okay. no sabría eso. Se escucha mucho ruido. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante. Se escucha mucho ruido. Parece que hay un micrófono abierto. Alguien Sí, tiene sí. acoplado un micrófono. Exacto.
Adelante, lo escucho. Buenas tardes, muchas gracias por la conferencia, muy interesante. A usted. La pregunta mía tiene que ver con cuando usted habló al comienzo de que por el hecho de que se les quemó el negocio a los padres de Arturo Prat en Santiago, ellos se tuvieron que ir a Chillán. Entonces, es por ese motivo que Arturo Prat nace ahí en Chillán, ¿cierto? En Doñihue. Claro, porque esto ocurre apenas 2 semanas, 3 semanas de recién casados. Ya. De los primeros 3 hijos nacen en Chillán. Los 3 primeros hijos, ya. Claro, y Arturo también. Arturo también. Correcto. ¿Ah? A propósito de lo mismo, yo tuve la suerte hace ya varios años atrás de conocer la casa de Prat en Doñihue, y es muy bonita, y digamos, en realidad donde él nació, no era la casa de él, porque era del tío, de la familia Chacón, y es muy interesante, muy bonita, una casa de campo con esa especie de galería exterior, me acuerdo, y está muy bien arreglada y todo. Y yo quisiera hacer ahora una pregunta muy cortita a la sobrina de Martina, una pregunta a ella. ¿Por qué tú no sabías nada de Arturo Prat? ¿En el colegio no te hablaron de Arturo Prat? ¿No lo pasaron en las clases de historia? Eso mismo estaba comentando con mi tía, de que en la educación que yo tuve fue como muy poco lo que me pasaron de Arturo Prat. Jamás me enseñaron esta mirada, quizá no todos tenemos, de que más allá era una persona común. Todo lo que nos mostró y que su sencillez lo llevó a ser una persona tan grande, de que en realidad él, por su propia voluntad, quiso ser una persona de excelencia y crear sus valores. Igual todo esto de la escuela naval, pero esta profundización de Arturo Prat jamás existió en mi educación. Ok, muchas gracias. Quisiera hacerte un comentario, usted que hizo la pregunta. La calle Prat precisamente se llama Prat por eso, ¿no? Lo había dicho el profesor Saragoni, y una calle que está cerca de Prat, de la calle Prat, es la calle Puente, y que sí, no tiene nada que ver con Prat, sí se llama Puente porque ahí empezaba el Camino Real, y el puente era el puente de Calicanto, ¿no? Ahí se produce, digamos, esa unión. Y lo que tiene que ver con Prat y con la enseñanza en el colegio, habla mucho de lo que necesitamos remarcar en nuestras respectivas casas, hablar de los valores. Prat no sabía ese día que se levantó, 21 de mayo, miércoles 21 de mayo de 1879, que iba a morir. Nadie sabe que va a morir, pero él se levantó a cumplir con su deber, y el deber de Arturo Prat, y el deber de Carlos Conde, y el deber de todos los marinos, es defender la soberanía y el mar de Chile. Y ese día se levantó sin saber que iba a perder la vida en este empeño, pero siempre, siempre impregnando en su tripulación y en todos sus actos un valor superior, que es el amor a la patria. Yo, Antonio, te felicito por esta mirada distinta, y me entusiasma a lo mejor de que pudieras empezar tomando el ejemplo de Martina, que ella estudió en un colegio privado en Copiapó. A lo mejor empezar a hacer charlas en los colegios y mostrar esta faceta de Arturo Prat, porque puede inspirar tanto por los valores como a los jóvenes a mirar un poco a la escuela naval o otro tipo de actividades que pudieran hacer con su vida, pero más que nada los valores. En realidad, el silencio que se sintió también es porque estuvo muy interesante tu charla o tu exposición de Arturo Prat. Winela, muy sencillo, si estuvieran interesados, conversen conmigo. Si es una actividad naval, por cierto que voy encantado representando mi institución, y también para contar los valores de la tripulación de la Gloriosa Esmeralda y, por cierto, de la Covadonga. Lo que quieran, cuando quieran, ningún problema. Ya. Sí, Antonio, te quería hacer un comentario. Yo conocí y era amigo de un Arturo Prat, que es ingeniero, era ingeniero de la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, así que existía un descendiente con el nombre de él, y me imagino que alguno de sus hijos debe tener el mismo nombre. Digo, no se ha perdido el nombre Arturo Prat. Llamarse Arturo Prat es una gran responsabilidad. Imagínense a alguien que en el transcurso del tiempo, 100, 120, 130 años, tiene ese enorme peso. Imagínense para un niño que cuando murió su papá tenía casi 1 año, y una niña que tenía casi 5 cuando muere, lo que tiene que haber sido el recuerdo permanente de lo que fue la gesta heroica del 21 de mayo. Entonces esas personas obviamente crecen con una enorme responsabilidad. Yo, si no hay más preguntas, y las quiero seguir contestando, si es que hay más, les pido
que reflexionemos sobre esto. Todos podemos hacer una gran diferencia en función de nuestra educación, de nuestros valores morales, del respeto a las normas y, por cierto, del amor a la patria. Todos podemos hacer una diferencia. Y esa fue la idea mía en señalar en esta conferencia que Prat es una persona como tú. El que necesite este material, por favor me lo indica y yo me contacto con el profesor Saragoni si es que hay alguna petición para aquello, para entregarles el resumen, que lo tengo escrito, y también la serie de diapositivas. Así que lo que necesiten a sus órdenes, profesor, y también Franca. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias. Antonio, Presente. te quería aprovechar de comentar que cuando hacemos nuestras charlas, nuestras presentaciones, Dino, que es la persona que es parte del directorio y que nos ayuda con los temas, digamos, de redes sociales, graba esta presentación y después esa se comparte en nuestras redes sociales. No Ya. sé si tú estás de acuerdo que así sea. Por supuesto, ningún problema. Estoy autorizado, además, esta es una actividad con el respaldo de mi institución, de la Armada de Chile. Pues de hecho, visto uniforme, no sé si se alcanza a notar, pero estoy de uniforme completo. ¿Ah? Y la gorra aquí al lado, por si había alguna duda, aquí completo. Entonces, encantado de que la puedan compartir. Me la hacen llegar a mí también por WhatsApp dentro de las posibilidades, porque hay un par de personas que estaban trabajando, viajando y no pudieron hacer acto presencial, aunque sea por Zoom en esto. Así que agradecido de la oportunidad, a sus órdenes lo que necesiten. Muchas gracias. Yo, la verdad, te agradezco muchísimo esta presentación. Además fue en el estadio, que también tuvimos muchas personas y todos terminaron muy contentos con esta presentación, y hoy nuevamente siento que las personas están así. Hay muchos comentarios que no los leí sobre Arturo Prat y este héroe maravilloso que tenemos y que es un ejemplo para todos nosotros los chilenos. Eso. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ti. Chao, chao a todos. Chao. Buenas noches. Un gusto. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.